Entonces, todo el mundo me va a responder si puede escuchar, por favor, en el chat. Y de esa manera también vamos a llevar un registro de la asistencia. Todos van a contestar, por favor. Genial, eso, muy bien. Excelente. Eso también me va a servir para llevar un registro de la asistencia el día de hoy. Excelente, excelente. Muy bien. Bueno, todo el mundo a contestar, por favor. Que nadie se quede sin contestar. Bueno, el día de hoy, pues como ustedes saben, pues vamos a tener clase de matemáticas. Les cuento pues que la clase de hoy va a ser una clase un poco teórica, ¿no es cierto? Eso requiere un poco de paciencia de parte de ustedes, pero lo más importante, y yo creo que esto haría que la clase sea mucho más dinámica, sería la participación que ustedes tengan en clase, que me parece muy valiosa, con sus preguntas, con sus observaciones y con sus aportes. Entonces, hay una recomendación que yo creo que es importante tener en cuenta y es activar el audio en el momento en que se vaya a hacer intervención y apagarlo cuando se termine, solamente para evitar que haya mucha interferencia de audio. Pero cada vez que ustedes quieran intervenir, pues yo les recomendaría que lo hicieran pues a través del audio, ¿no es cierto? Entonces, pues la idea sería trabajar hoy con eh, uno de los capítulos que tenemos en el texto, en el libro, que en este momento pues ustedes no tienen, pero que este lunes le estaríamos haciendo entrega y para este lunes también les dejaría algunas actividades para que vayan trabajando en el transcurso de la semana. Entonces, por lo pronto, no se preocupen. De todos modos, el material también lo podría enviar, se los podría enviar para que lo descarguen por ahora en PDF, no hay ningún inconveniente. Y ya posteriormente, pues sí tendrían el material físico para que lo puedan trabajar. Y bueno, cuéntenme cómo están el día de hoy, cómo están las ganas de estudiar, cómo está su motivación. Yo veo que hoy estamos 36, nos faltan algunos. Bueno, esperemos que vayan ingresando en el transcurso del rato. De todos modos, tenemos muy buena asistencia el día de hoy, lo cual me parece excelente. Bueno, les iba a informar varias cosas antes de iniciar la clase. Pues la primera de ellas sería que algunos pocos faltan por enviar la dirección. Entonces, para que por favor la envíen, les voy a escribir por el chat el número al que me pueden enviar la dirección. Esta dirección, saben ustedes que es para la entrega del material que se estaría realizando este lunes. Haremos todo lo posible por poder llegarle a todos. No sé si el día nos va a alcanzar para ello, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo para que así sea, porque son pues una buena cantidad de entregas. Lo otro es que este fin de semana el sistema de Bancolombia, como es de esperarse durante estas épocas, porque la mayoría de las personas están realizando transacciones por Internet y es normal que sus sistemas se saturen y en la mayoría de los casos, pues los sistemas estaban caídos y había una gran cantidad de problemas. En otras partes no sabían cómo procesar pagos por Nequi, pero no hay ningún inconveniente, porque, bueno, yo les propongo y es que el día en que hagamos entrega del material, podríamos hacer también entrega de esa primera cuota que pactamos. Entonces, de esa manera tampoco tendrían que exponerse en ustedes para salir. La idea sería, pues, entonces el lunes mientras se hace la entrega del material, podríamos hacer la colecta del dinero para aquellos que faltan. Entonces, no hay ningún inconveniente. Ese día, pues también nos podemos encargar de ello y solamente es cuestión de que lo tengan en cuenta. Y bueno, de alguna manera estaríamos superando ese impasse que ocurrió este fin de semana y especialmente al día de ayer
con los sistemas de Bancolombia que estaban saturados. Entonces la propuesta sería para el lunes hacer el recaudo en el momento en que, para los que faltan, en el momento en que se haga la entrega del material. Bueno, no sé si haya alguna pregunta hasta ahora, tengan alguna inquietud. Bueno, como les digo, la idea es que la clase de hoy sea lo más participativa posible, ¿sí? Entonces, muy importante van a ser sus aportes, sus preguntas, ¿sí? Para que la clase no sea solamente una sola vía. Entonces, no tengan miedo a activar el micrófono y hablar cuando lo consideren pertinente y hacer las preguntas en el momento en que ustedes quieran o responder a mis preguntas en el momento en que las hagan. Entonces, para que hagamos esto un poco más interactivo y para que ustedes puedan conectarse con la clase. Bueno, ustedes saben que también recomendaciones importantes son eliminar cualquier tipo de distractores. Eso implica lo que tiene que ver con redes sociales, con Facebook, con WhatsApp, con Instagram, con TikTok o cualquier cosa que tengan a la mano. Hagan todo lo posible, por lo menos durante el transcurso de la clase, eliminar este tipo de distractores. Hemos visto que el desempeño de esta herramienta es mucho mejor para que lo tengan en cuenta si ustedes se conectan directamente desde Google Chrome y el desempeño de la herramienta va a ser mucho mejor. Entonces la recomendación es que se conecten desde este navegador para que no vayan a tener muchos inconvenientes con el acceso o con otras herramientas que tiene otras funcionalidades que tiene esta herramienta. Es para que lo tengan presente. Y recuerden que también se pueden conectar desde un celular, una tablet, en caso de que lo consideren necesario, descargando una aplicación que se llama Google Meet, que se encuentra en el Play Store o en el App Store. En caso de que ustedes tengan un equipo iPhone, pueden descargar Google Meet. Se los voy a escribir por el chat. Y desde esta herramienta, pues también es muy fácil conectarse desde el celular o una tablet a la clase. Pues en el caso de que resulte mucho más fácil para ustedes, mucho más conveniente, para que no se pierdan nada, nada. Aprovechen que, aunque no lo he probado, el gobierno nacional tiene una aplicación con la que dicen que es posible conectarse y tiene como, no sé si es 1 giga disponibles, por ahí les puedo pasar más adelante el dato. Hay una aplicación disponible para instalar y al mismo tiempo para hacer uso de 1 giga de datos gratis y obviamente pues sería como para este tipo de necesidades, ¿no es cierto? Sobre todo necesidades educativas y para que ustedes no tengan que gastar, si por alguna razón se tienen que conectar directamente desde sus datos, de sus propios datos, sino que hagan uso de herramientas que permitirían que estos recursos salgan gratis, ¿no es cierto? No sé si ustedes tenían conocimiento de eso, pero bueno, es una herramienta que podemos compartir, podríamos probar y mirar a ver qué tal es la funcionalidad. Yo no la he probado, pero bueno, ya he encontrado varios artículos en internet y varias personas que me han compartido la información. Seguramente es porque funciona, esperemos que así sea. Bueno, entonces, pues, no sé, empecemos, les propongo que empecemos la clase de una vez. Y yo en este momento, pues, les voy a compartir la pantalla con el material que vamos a trabajar el día de hoy. La idea es empezar a trabajar a partir del capítulo 2. Vamos a posponer el trabajo del capítulo 1, que se refiere más que todo a, tiene estadística, tiene técnicas de conteo para otra ocasión, ¿no es cierto? Simplemente lo que estamos haciendo es posponer, pero no vamos a dejar de verlo, ¿no es cierto? Entonces, si a partir del capítulo 2 empezamos a trabajar ya con esta parte matemática que es más orientada a la matemática, la geometría, la aritmética, la trigonometría, y después trabajamos esa partecita, ¿no es cierto? Que es más orientada a técnicas de conteo, estadística y bueno, que también es importante dentro del examen. Bueno, como ustedes saben, la preparación que nosotros vamos a tener
para el ICFES, particularmente en el área de matemáticas, yo personalmente considero que no solamente es una preparación orientada para este tipo de exámenes, sino que también les va a ser muy útil para aquellos que se vayan a presentar a otras universidades que tienen exámenes de ingreso. O sea, tengan en cuenta eso porque uno puede creer que esto es solamente orientado para el examen del ICFES. No, realmente no es así. Les va a servir también para exámenes de ingreso como la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, la Universidad AFIT o cualquier universidad que haga. La católica tiene que a veces algunos exámenes que haga pruebas de admisión en las cuales se evalúa o razonamiento lógico, la parte de matemáticas. Entonces yo pienso que por ese lado también va a ser importante. Y como ustedes saben, la mayoría de las carreras, hoy en día prácticamente casi todas las carreras, tienen un componente de formación en matemáticas. Entonces yo pienso que como yo espero que todos ustedes, o la gran mayoría de ustedes, haya tomado la decisión de continuar su formación, lo cual sería maravilloso, pues aprovechen y este conocimiento también va a ser útil en esa parte de formación en matemáticas. Entonces yo creo que vamos a llegar mejor preparados. Y infortunadamente, por ejemplo, a mí me pasó que cuando yo terminé mi bachillerato, yo terminé en el liceo, terminé con una formación en matemáticas y en prácticamente todas las áreas muy deficiente, muy mediocre. Y fue muy duro para mí llegar a la universidad y enfrentarme eh, con con un ambiente diferente, digámoslo así, con un nivel de exigencia un poquitico mayor, con una gran cantidad de estudiantes que venían de colegios donde la formación era muy buena, de muy buena calidad, donde aprendían mucho y donde yo veía como esa diferencia entre la formación que yo tenía y la que ellos tenían, que al principio, se los confieso, me desmoralizó mucho. Empecé llegando a clase, yo tenía clase, por ejemplo, a las 7 de la mañana, me tocaba viajar desde acá. En esa época no había los buses antes de las 5, sino a partir de las 5 de la mañana y siempre llegaba tarde a clase. Y cuando llegaba encontraba que el profesor había escrito un montón de cosas que para mí eran como otro idioma y que no entendía. Y obviamente pues en las otras materias que veía que aparentemente eran como complicadas, eh, se generaba ese sentimiento de incapacidad, ¿no es cierto? De no voy a poder, de esto está muy difícil o no voy a poder con la universidad. Y esa experiencia resultó muy desalentadora porque dejé yo de estudiar, dejé yo de preparar los exámenes, empecé a ver resultados en las pruebas bastante malas. El primer examen que yo hice, que fue un examen de cálculo, yo lo inauguré con un 0.7. Esa fue mi primer nota en la universidad. Y bueno, se imaginan ustedes lo que uno siente cuando recibe un examen con semejante calificación, muy desmoralizador. Entonces, prácticamente perdí casi todas las materias. La única materia que gané, la gané muy bajita y estuve a punto de que me sacaran de la universidad. Pero al siguiente semestre, afortunadamente, conté con la ayuda, con el apoyo y con la motivación de otros compañeros que veían ellos pues como ese interés, esas ganas de estudiar, esas ganas de aprender. Me ayudó a ver las cosas de manera diferente y a recuperar la confianza en mí mismo. Y dije, bueno, vamos a ponernos a estudiar. Eso fue lo que yo hice, me puse a estudiar y pasé de un promedio académico deficiente, muy malo, a un promedio académico sobresaliente. O sea, pegué un salto cuántico, si es que lo podemos decir de esa manera, un salto grande. Me di cuenta de que realmente sí podía, de que sí podía aprender, de que esas cosas no eran tan difíciles, que todo se resolvía con la motivación y las ganas. Entonces, la moraleja que hay detrás de esta historia es que realmente no es que yo fuera buena en matemáticas, no es que fuera un teso y realmente no lo era. Eh, el aprendizaje depende mucho de la motivación y de las ganas que uno tenga de aprender. O sea, la recomendación para ustedes, sí, es que este es el momento precisamente para que ustedes aprovechen, ¿no es cierto? Lo que nos resta de año para que adquieran el conocimiento que necesitan para que lleguen con una buena preparación a la universidad, si es que quieren estudiar, porque no todo el mundo va a querer, y no enfrenten, digamos, esa situación adversa que me tocó a mí, ¿sí? Porque no llegaba ni con la mentalidad,
ni y con la disposición, sí, para ello. Entonces, y yo sé que la institución donde ustedes están tiene muy buenos profesores y tiene un buen nivel de exigencia y les va a permitir a ustedes precisamente llegar muy bien preparados, lo cual no sucedió conmigo, ¿no es cierto? Entonces, uno puede cambiar la historia y es momento de que empecemos a pensar de qué manera vamos a configurar nuestro futuro, ¿no es cierto? Porque a pesar de que la situación actual es difícil y lo que estamos enfrentando es un reto grande para toda la humanidad, y hay que decirlo, no solamente para nosotros, eso es para todo el mundo. Todo el mundo en este momento está en una situación como en cierto ambiente de incertidumbre, ¿no es cierto? Eh, las cosas han cambiado porque antes nos sentíamos seguros, antes pensábamos que el mundo era un lugar 100% seguro, donde no nos iba a pasar nada malo, ¿no es cierto? Ahora nos damos cuenta de que el mundo es frágil, de que nosotros como seres humanos somos frágiles y que nosotros tenemos, digamos, un papel importante en la relación con las personas y el mundo y la tierra y los seres que viven en toda la tierra. O sea, un cambio en la forma de pensar y ver las cosas que de alguna manera nos pone en otro nivel. Entonces yo soy de los que creo que esta situación que estamos viviendo ahora tiene un trasfondo positivo, ¿no es cierto? A pesar de que tristemente muchas personas están muriendo y muchas son las historias tristes que se cuentan con todas las personas que se van a causa de esta enfermedad que llegó de esta pandemia, hay un trasfondo positivo porque también hay un cambio en la forma de concebir y entender las cosas en la humanidad. Y eso creo que en el fondo va a ayudarnos a convertirnos en mejores seres humanos. Y eso implica también en relación con el conocimiento, en relación con nuestro futuro, en relación con nuestra responsabilidad, en la forma en que nosotros vemos las cosas, y las entendemos y las hacemos. Entonces, pues yo creo que el día en que podamos salir a la calle y que podamos abrazar a las otras personas, lo vamos a sentir de una manera mucho más especial que cuando lo hacíamos antes, ¿no es cierto? Antes, claro, nos dábamos un abrazo y nos sentíamos emocionados, pero yo creo que esta vez nos vamos a sentir mucho más emocionados y mucho más conectados con el otro, ¿no es cierto? Yo creo que eso va a ser muy valioso y, y va a cambiar la forma en que vivimos y pensamos. Bueno, entonces ya terminamos el preámbulo. Vamos para la parte dura y gruesa de la clase de hoy, que sería eh, trabajar sobre estos conceptos de matemática. Entonces, como les dije, los conceptos que vamos a trabajar hoy van a ser más teóricos, entonces les voy a pedir un poco de paciencia para que no se me vayan a aburrir, ¿no es cierto? Obviamente, pues en algunas ocasiones voy a hacer algunas preguntas y para que sea más interactiva la clase. Y ya la próxima clase sí vamos a tratar de que sea un poco más práctica, ¿no es cierto? Un poco más orientada a la solución de problemas. Entonces empezamos con conceptos. Simplemente estos son conceptos que aparecen en el texto, pero entonces yo voy a retomar algunos de ellos y también sobre otros los vamos a hacer como una especie de de ampliación de conceptos. Bueno, pero antes de hacer eso, me gustaría que me contaron ustedes cómo empezaron clases durante este periodo. O sea, yo creo que ustedes llevan como 2 semanas de clases. Cuéntenme cómo les está yendo, si están teniendo tiempo o si tienen mucho trabajo, ¿no es cierto? ¿Cómo les está yendo durante esta época? ¿Cómo ha sido esa experiencia de clases diferente a la que ustedes han tenido? Porque ustedes llevan probablemente 11 años de estudio, estudiando de manera convencional y de un momento a otro les tocó estudiar de manera virtual. Entonces cuéntenme cómo les está yendo con esa parte. ¿Quién quiere intervenir y nos cuenta a ver cómo les ha parecido esa experiencia? ¿Ha sido buena o mala? ¿Sí? O si sienten que están aprendiendo o no, o si sienten que esto va por buen camino o por no tan buen camino. ¿Quién nos comparte su experiencia? ¿Cómo ha sido estas 2 semanas de clase? O si ha sido un caos, porque es normal, ¿no es cierto? No todos, no estábamos preparados para esto, no todos estaban preparados para esto y para este reto. Entonces, cuéntenme, por favor, ¿cómo les ha ido en estas 2 semanitas? A ver, ¿quién va a hablar? Aleja, ¿te animas?
Bueno, aquí nos escriben por el chat. Me gustaría más que hablaran por el micrófono, Ana Sofía. Muy saturados, sí. Ah, bueno, está mucho más orientado a la parte de consultas. Creo que en este momento están recibiendo, están más, usted, o sea, tienen más tiempo de trabajo autogestionado. Ustedes saben que autogestionado quiere decir que uno dedica su propio tiempo, ¿no es cierto?, a las actividades, ¿sí o no? Y clases menos horas, creo yo, ¿no es cierto que sí? Bueno, Ana Sofía, lo que tú dices me parece muy valioso, ¿no es cierto? Bueno, es obvio que haya cierto nivel de desorden y lo digo es obvio porque no todo el mundo estaba preparado para este cambio y no todo el mundo sabía de qué manera se iba a implementar un cambio como estos. Entonces, la mayoría de las instituciones, imagínense, ustedes son muy afortunados que la mayoría de ustedes tienen acceso a Internet. En este momento en Colombia hay muchas instituciones que nos cuentan con los recursos que ustedes tienen, ¿no es cierto? Y hace que la situación sea mucho más complicada para llevar un acompañamiento a los estudiantes. Entonces, a pesar de las dificultades, bueno, ustedes tienen toda la posibilidad de autogestionar su propio tiempo, ¿sí? Y de seguir con ese proceso de aprender, ¿sí? Y de aprovechar, pues claro, todo el tiempo que ustedes tienen. ¿Quién más quiere contarnos un poco acerca de la experiencia de estas 2 semanas? ¿Quién se anima a activar el micrófono ahí compartirnos eso? A ver, chicos, no sean tan tímidos. Bueno, no creo que de 39 que estamos acá, yo sea el único que tengo en este momento un micrófono. Juanita nos dice, más trabajo autónomo con el colegio que con el colegio. Ah, bueno, probablemente muchas tareas y muchas actividades. Eso puede tener, bueno, una parte positiva, también otra parte negativa, porque a veces puede haber cierto nivel de saturación en lo que tiene que ver con las actividades, ¿no es cierto? Entonces, en vista de que los docentes no pueden realizar el trabajo que venían trabajando en enseñanza, el trabajo suele ser más autogestionado y implica más deberes, más tareas. Y bueno, uno puede ver que en algunos casos el efecto podría llegar a ser un poco negativo, ¿no es cierto? No tanto saturación, sí, sí. Ajá. Muy bien, muy bien. Excelente. Bueno, bueno, ustedes saben que procesos como estos no van a estar exentos de errores y es un proceso de adaptación. Nos han dicho que probablemente para junio las cosas podrían restablecerse. No sabemos, ¿no es cierto? No estamos seguros porque ustedes saben que en este momento ya van, no sé, alrededor de 6.500 afectados, infectados confirmados en Colombia y pues ya casi 300 personas que han muerto en nuestro país a causa de esta pandemia. Pues afortunadamente la ceja tomó la decisión de cerrar fronteras y eso probablemente le puso un freno, lo mismo que en otras poblaciones a la pandemia, ¿no es cierto? Pero eso que no quiere decir que el peligro pues ha desaparecido. Todavía existen riesgos de que cualquier persona que por alguna u otra razón tiene que venir al municipio a prestar algún servicio va a estar contagiada sin saberlo y bueno, pueda surgir un brote, ¿no es cierto? O sea, los riesgos van a estar presentes. Entonces, no sabemos. Si la situación se normaliza, pues esperaríamos que para junio estaríamos recibiendo clase normal y si no, pues tendríamos que continuar en este proceso a nivel virtual. Yo le veo grandes ventajas a esto a virtual, pues desventajas es que uno es muy bueno el contacto humano, ¿no es cierto? Tener las personitas cerca, poderlas ver a los ojos. Eh, eh, Tener el contacto con las personas es muy valioso y tener esos ratos para uno salir y compartir y charlar. Pero bueno, es un proceso de adaptación.
Esta tiene la ventaja de que, por ejemplo, las clases las vamos a grabar, ustedes las van a poder ver directamente desde sus computadores y reproducir en el momento que ustedes quieran. Y adicionalmente, tiene la posibilidad también de que nos podemos enfocar en lo que vamos a aprender. Y yo creo que por ese lado también es bueno. Entonces hay que sacar todo lo positivo de lo que tenemos ahora, ¿no es cierto? Hay que sacar lo positivo y van a ver cuánto vamos a aprender. Yo se los voy a demostrar que vamos a aprender mucho en este proceso. Entonces vamos a empezar ya recordando conceptos en matemáticas, cositas simplemente que ustedes ya saben, pero que vamos a recordar nosotros. Por ejemplo, en geometría todo el mundo sabe que un puntico, ¿no es cierto? Se representa con, los puntos en geometría se representan con letras mayúsculas, ¿sí? Y que hay otros elementos geométricos como son, por ejemplo, las rectas, ¿no es cierto? Que aquí tenemos una recta que es una línea que se extiende infinitamente a lado y lado y que se representa utilizando dos puntos en ella. Entonces recuerden que en la mayoría de los casos los puntos se representan utilizando letras mayúsculas. Y vamos a encontrar algo, yo creo que esto ya lo conocen ustedes, pero igual les voy a recordar que cuando nosotros representamos rectas en geometría, vamos a utilizar los dos puntos que conforman, dos de los puntos que conforman las rectas, porque realmente son infinitos puntos, y en la parte superior vamos a escribir este símbolo de una recta o de una línea con una flechita en dos sentidos, ¿no es cierto? Cuando encontremos esto, vamos a saber que están hablando de una recta y se lee como la recta JK. Otro de los elementos que también aparecen, ¿no es cierto?, son los segmentos, ¿no es cierto? Un segmento, digamos, es una porción de recta, lo podríamos ver como una partecita de una recta, y normalmente para poderlo representar de manera correcta, nosotros los extremos vamos a utilizar también, vamos a representar los puntos de los extremos y lo vamos a representar con letras mayúsculas, que en este caso también es JK. Y cuando tenemos un segmento lo vamos a escribir, por ejemplo, de dos maneras. Uno podría ser escribiendo JK y una rayita encima, pero ya sin flechitas, y esto quiere decir segmento JK, o también lo podemos representar colocando el JK sin la rayita, ¿no es cierto? Normalmente para la recta sí es bueno poner la flecha arriba, para el segmento no es exclusivamente necesario. En la mayoría de los casos, un segmento se representa con la rayita arriba o sin la rayita arriba, y casi siempre esto va a representar el segmento. Y normalmente esto va a representar la magnitud o la longitud del segmento. Casi siempre va a representar la magnitud del segmento o cuánto mide. Otro de los elementos importantes con lo que nosotros vamos a trabajar son las semirrectas. Entonces, recuerden que una semirrecta simplemente es una línea que tiene un origen, ¿no es cierto? Un origen, por ejemplo, nosotros vamos a utilizar aquí la letra A para representar el origen y voy a dibujar un punto en la semirrecta en cualquier otra posición, que lo voy a llamar B. Entonces, para representar una semirrecta, que me quedó un poco torcida, pero bueno, imagínense la derechita, nosotros ponemos las letras y arriba una flecha en una sola dirección. Y esto se lee simplemente como la semirrecta AB, ¿sí? Son cositas de geometría sobre cómo se llaman las cosas, no hay problema. Esa parte es fácil. Ya sabemos que cuando hablemos de segmentos, entonces la longitud de un segmento se puede representar poniendo las letras, ¿no es cierto?, desde donde empieza y donde termina el segmento, en este caso el del segmento WX, y la longitud está representada, ¿no es cierto?, por esas dos letricas, ¿no es cierto? En este caso, la longitud del segmento WX es de 12 unidades. Esas 12 unidades podrían ser centímetros, podrían ser metros, o simplemente unidades, así nos especifique qué tipo de unidades son, ¿sí? Bueno, entonces, eh, vamos a hablar de ángulos. Entonces, primera pregunta que me gustaría que ustedes contestaran y me gustaría que no la contestaran por el chat, sino que me queda mucho más fácil escucharlos a ustedes. Entonces, yo los animo a que prendan el micrófono y me respondan esta pregunta. ¿Qué es un ángulo? ¿Quién nos dice, por favor, qué es un ángulo? No tengan miedo a contestar ni a equivocarse. Yo sé que
hoy en día hay como cierta aversión al error, a equivocarse, a decir las cosas mal, ¿no es cierto? Las personas no se quieren equivocar porque piensan que el error es algo malo, ¿no es cierto? Si yo digo la definición y les digo la que no es, a lo mejor es algo malo y resulta que no, ¿no es cierto? Nosotros debemos cambiar nuestro punto de vista, nuestra perspectiva respecto del error, ¿no es cierto? Equivocarse es algo que nos ayuda de alguna manera a formar el conocimiento, a construir el conocimiento, a caer en cuenta en qué nos estamos equivocando y cuáles son las cosas en las cuales nosotros tenemos que corregir. Entonces, bueno, chicos, ¿quién me va a responder? ¿Qué es un ángulo? A ver, ¿por qué tanto silencio? ¿Todo el mundo se quedó dormido? ¿Qué? Espero que no vayan a estar recibiendo la clase como mi hija, que es con el portátil en la cama, cobija, acostada además. Y yo digo, esta niña se va a quedar dormida, ¿qué clase va a recibir? Bueno, si lo hacen de esa manera, pues con los ojos bien abiertos. Chicos, entonces, ¿quién me va a responder? ¿Qué es un ángulo? ¿Qué es un ángulo? ¿Cómo entienden ustedes lo que es un ángulo? Porque uno muchas veces habla de ángulos, ángulos, ángulos. Y seguramente ustedes llevan desde quinto hablando de ángulos, pero bueno. Entonces vamos a definir, ya que nadie respondió, recuerden, ánimo, no les dé miedo intervenir y responder a estas preguntas. Entonces vamos a responder. Un ángulo simplemente es la medida de la abertura de dos semirrectas que tienen un origen común, ¿no es cierto? Es la medida de la abertura de dos semirrectas que tienen un origen común, ¿sí? Entonces ya sabemos que ese origen común de las dos semirrectas es lo que se llama vértice. Por ejemplo, en este ángulo que hay acá de 60 grados, este es el vértice y es el origen común de las dos semirrectas. Y se sabe que los lados del ángulo, que son las semirrectas que se extienden infinitamente, ¿sí? Determinan de alguna manera el ángulo. Entonces, esta abertura, la forma en que están separadas estas dos semirrectas, es lo que mide el ángulo. Bueno, y hay dos formas, bueno, hay más, pero hay dos formas en las que nosotros usualmente hemos medido ángulos, o dos sistemas de unidades de medidas de ángulos. ¿Cuáles son esos dos sistemas de unidades de medidas de ángulos que nosotros utilizamos? ¿Quién me dice? ¿Cuáles son los dos sistemas de unidades de medidas que nosotros usamos para medir ángulos? Respondan, por favor. ¿Quiere escuchar respuestas? Todo el mundo despierte, por favor. ¿Cuáles son los dos sistemas de unidades de medidas que utilizamos para medir ángulos? Si quieren, me pueden responder también por el chat, no hay problema. Háganlo, por favor. Si yo voy a estar pendiente aquí mirando. No veo respuestas. O sea, ¿qué unidades de medida se usan para medir ángulos? A ver. Grados, muy bien, Juanita, eso, muy bien. Ese sistema, sí, eso, genial. Ese sistema tiene un nombre, se llama el sistema sexagesimal, ¿no es cierto? El sistema hexadecimal o, bueno, hexadecimal. Es por grados, se utilizan grados, muy bien, Daniel. Y hay otro sistema de unidades de medida que usamos para medir ángulos, ¿cuál es? Además de grados, que también lo conocemos seguramente. ¿Cuál es el otro sistema de unidades de medidas? Usamos radianes. Muy bien, Juan Sebastián. Excelente. El de radianes, sí. El de radianes. Bueno, entonces, vamos a ver de dónde salen esos dos sistemas de medidas, por ejemplo. Ustedes lo saben, pero simplemente es cuestión de recordar. Yo les voy a compartir por aquí otra pantallita. Y desde este tablerito, bueno, todos pueden ver este tablero. Me confirman si pueden verlo. Entonces, yo voy a dibujar un plano cartesiano. Eso, muy bien. Genial. Y en este plano cartesiano, lo que voy a hacer es simplemente, pues, es dibujar un círculo. Vamos a dibujar un círculo.
Ay, ¿cómo hago para que me quede centrado? Vamos a ver si me da para correrlo. No, debí haber hecho al contrario. Bueno, vamos a ver si empiezo desde acá. Exactamente. Ah, qué bien, ya aprendí. Listo, muy bien. Ahí tenemos un plano cartesiano. Ustedes saben que en el plano cartesiano el eje horizontal siempre pues usualmente él se llama X, puede tener otro nombre y el eje Y, ¿no es cierto? Que son los que más se usan. Tenemos un círculo y ustedes saben que si nosotros cogemos este círculo y el arco del círculo o la circunferencia, la dividimos en 360 partes iguales, ¿no es cierto? 360 partes iguales o 360 segmenticos iguales. En cada cuadrante nos van a dar 90 segmentos, es decir, aquí nos van a dar 90, aquí nos van a dar 180, aquí serían otros 90, serían 270, serían 270 y aquí serían 360. Y ustedes saben que una de estas partes corresponde a lo que se llama un grado, ¿no es cierto? A lo que nosotros llamaríamos un grado. O sea, este angulito que yo puse aquí chiquitico, es lo que nosotros llamaríamos un grado. Entonces, ¿qué es un grado en el sistema hexadecimal? Es la 360ª parte de una circunferencia, o es el ángulo que se forma con la 360ª parte de una circunferencia. Y es claro que cada cuadrante tendría que tener 90 grados para que la suma total de 360 grados. Entonces, ese es el sistema que nosotros utilizamos para medir ángulos utilizando el sistema hexadecimal, ¿sí? O medidas en grados. Existe otra unidad de medida que se llama radián, ¿no es cierto? Radián, que ustedes conocen muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿qué es un radián? ¿Qué es un radián? Te les voy a mostrar de dónde sale el radián. Entonces yo voy a dibujar el lado inicial de este ángulo con esta línea azulita. Bueno, no se ve casi. Pongámosla más bien moradita a ver si se nota mejor. Ah, no, está muy parecida a la que tenemos ahí, verdecita más bien. Con esta línea verdecita, sí. Y ustedes saben que este corresponde al radio, ¿no es cierto? Lo voy a llamar simplemente R, es el radio. Ustedes saben que el radio es la distancia que existe entre el centro de una circunferencia y cualquier punto de la circunferencia. Y si ustedes cogen una cuerdita y la miden acá, miden el radio y la cortan de tal manera que esa cuerdita tenga la longitud del radio, y luego cogen la cuerdita y la ponen por todo el borde de la circunferencia, de tal manera que este arco de circunferencia sea igual al radio, de tal manera que este arco de circunferencia sea igual al radio. Entonces, el ángulo que se va a formar acá, este ángulo que se va a formar acá, es un ángulo que llaman un radián. Entonces, esto es un radián. Recuerden que radián se escribe R-A-D, ¿sí? Un radián, un radián es lo mismo que un rad, ¿no es cierto? Radián y rad. Entonces, cuando les preguntan a ustedes, ¿qué es un radián? La respuesta va a ser, un radián es el ángulo formado cuando el arco de la circunferencia es igual al radio. Un radián es el ángulo formado cuando el arco de la circunferencia es igual al radio. Eso es un radián, ¿sí? Es lo que tenemos acá. Entonces, la pregunta, a ver quién me responde esta pregunta. Y cuando nos veamos la próxima vez en clase, yo le voy a regalar un dulce bien rico. ¿Cuántos radianes tiene la circunferencia completa? Tendría que tomar nota para saber a ver quién se va a ganar el dulce. ¿A quién le voy a regalar ese dulce? Que me responda, por favor. ¿Cuántos radianes tiene la circunferencia completa? A ver quién se va a ganar ese dulce. No va a ser cualquier dulce, algo bien bueno. Vanessa me dice 8. Bueno, voy a darle el dulce a que me dé la respuesta exacta.
Puede haber una aproximación, pero el que me dé la respuesta exacta sí le llevo algo bien bueno. Jacobo me dice que 11, no. Vanessa me dice que 8, no. Eddie Alexander me dice que 2, no. Ana Sofía me dice que 4, no. José, 9. Jacobo, 11 pi radianes sobre 6, no. Aleja me dice que 8. Bueno, ustedes tienen internet, consulten, háganme en trampa, pero rápido. Les doy eso, Juanita. Juanita, 2 pi radianes, te lo ganaste. Juanita Espinosa, pilas, me acuerda pues cuando nos veamos en clase, hey, ¿dónde está mi dulce? ¿Sí o no, Juanita? Te lo ganaste. Te voy a apuntar por aquí. 2 pi radianes, esa es la respuesta correcta. Muy bien, felicitaciones. Sí, sí, esa es. Son 2 pi radianes. Entonces, ¿me acuerdas, Juanita, cuando nos veamos en clase? Porque de pronto se me olvida. ¿Sí o no? 2 pi radianes. Y vamos a ver de dónde sale ese 2 pi radianes. Vamos a ver. ¿Ustedes saben de dónde sale el número pi? ¿De dónde viene el número pi? Sí. ¿De dónde viene el número pi? ¿Quién me responde? Yo voy a mirar. Si me responde por... Eso, genial. No se te vaya a olvidar. Listo, ¿dónde viene el número pi? A ver. El número pi, voy a escribirlo por acá, el número pi viene de la división entre el perímetro de una circunferencia y su diámetro, ¿no es cierto? Recuerden que el perímetro de la circunferencia es la longitud de todo el borde de la circunferencia. Es la longitud de todo el borde de la circunferencia. Es como poner una cuerdita y ponerla alrededor de toda la circunferencia y luego estirar esa cuerda y medirla. Eso nos da el perímetro. Y el diámetro, ustedes saben que es la distancia que hay entre un extremo y otro de la circunferencia pasando por el centro. Sí, eso es el diámetro. Bueno, ¿cuántos radios tiene un diámetro? A ver, respondan por favor. Yo voy a mirar aquí por el chat ya que no me están hablando. ¿Cuántos? 2. Muy bien. Eso, Aleja, muy bien. Camila, Juan Manuel, Juliana, excelente. 2, Jacobo, muy bien a la respuesta. Son 2 radios. Entonces, un diámetro tiene 2 radios. Y aquí se puede ver en la figura un radio acá y el otro radio acá. Entonces yo puedo reemplazar el diámetro por 2 radios y me queda el perímetro igual, perdón, pi igual al perímetro sobre 2 veces el radio. Y miren lo que yo puedo hacer, puedo coger este 2 que está aquí dividiendo, pasarlo al otro lado a multiplicar. Entonces me va a quedar que 2 por pi es igual al perímetro sobre el radio. Miren que esta división perímetro sobre el radio, lo que me está diciendo es cuántas veces está el radio en el perímetro. O dicho de otra manera, cuántos radianes hay. Entonces, miren que el perímetro sobre el radio da 2 pi. Eso quiere decir que en la circunferencia completa hay 2 pi radianes, ¿sí? ¿Recuerdan cuánto vale el número pi aproximadamente? Recuerden que el número pi es un número irracional, ¿no es cierto? El número pi es un número irracional. ¿Cuánto vale el número pi? Aproximadamente 3.14. Muy bien, Aleja. Esa es la respuesta. Es 3.14. Entonces, voy a poner aquí 3.14 aproximadamente porque es un número de infinitas cifras decimales. Entonces, si yo divido el perímetro entre el radio, me da 2 por 3.14 igual a 6.28. Bueno, aproximadamente. No es exactamente igual, sino aproximadamente. Este igual así curviadito quiere decir aproximadamente, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que en una circunferencia completa hay 6 radianes y un pedacito de radián, ¿no es cierto? Hay 6 y un pedacito de radián. Pero la respuesta exacta es que una circunferencia completa que tiene 360 grados, ¿sí? Porque el ángulo de una circunferencia completa es de 360 grados, son igual o es igual
a 2 pi radianes. Por eso esta equivalencia que ustedes ya conocían entre grados y radianes. Si ustedes la dividen a la mitad, les va a dar 180 grados es igual a pi radianes. Miren que yo dividí 360 entre 2 da 180. Y 2 pi dividido 2 me da pi. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes recuerdan esta equivalencia? De que 180 grados es igual a pi radianes. Esta equivalencia va a ser muy importante cuando tengamos que resolver algunos problemitas por ahí, que es importante que la conozcamos. Recuerden que el examen del ICFES es más un examen conceptual. Entonces, a ustedes les van a hacer preguntas en la mayoría de los casos donde le van a poner a prueba a ver si usted entiende que es un grado en el sistema hexadecimal. O si usted entiende que es un radián, sí. Si usted entiende este concepto y le quedó claro, pues yo le garantizo que esas preguntas las va a poder responder sin ningún inconveniente, sin ningún problema, sin ninguna dificultad, ¿sí? Las va a poder responder sin inconvenientes. Bueno, cuéntenme hasta ahora, ¿vamos entendiendo lo que hemos visto? Respóndanme, por favor. ¿Vamos comprendiendo? ¿Se va entendiendo? Perfecto, genial, genial, me gusta, qué bueno. Bueno, entonces vamos a seguir con otras cositas por acá. A ver, sigamos por acá con el texto, ¿no es cierto? Con otros conceptos. Entonces vamos para estos conceptos que también son importantes, ¿no es cierto? Ah, bueno, aquí están, tipos de ángulos, sí, simplemente para recordar. Y está el ángulo nulo, que es el que mide 0 grados, que es aquel el que, aunque no se ve muy claro acá, en el que un ángulo tiene dos lados, llamémoslo uno el lado inicial y el otro el lado final. Es cuando el lado inicial y el lado final pues coinciden, ¿no es cierto? O digamos, van a caer en el mismo punto, ¿no es cierto? Entonces, eh, cuando este lado de acá, que es el inicial, coincide con el lado final, ¿no es cierto? Están uno encima del otro y aquí está el vértice, entonces tenemos un ángulo de 0 grados. Bueno, aquí están representando un ángulo de 60 grados. Los ángulos menores de 90 grados sabemos que los llaman agudos. Los ángulos que son exactamente igual a 90 grados se llaman ángulos rectos. Los ángulos que miden más de 90, pero menos de 180, se llaman obtusos. Los ángulos que miden 180 grados, es decir, donde el lado inicial y el lado final, y por aquí está el vértice en el centro, lado inicial y lado final son opuestos, es un ángulo de 180 grados, y un ángulo de giro, un ángulo completo, es un ángulo de 360 grados, ¿sí? Eso está claro. Ahora, es muy común encontrar que nosotros vamos a representar los ángulos utilizando letras del alfabeto griego. No se preocupen por estas létricas raras, que son letras del alfabeto griego, que en la mayoría de los casos se usan para denotar ángulos, aunque también se podrían utilizar letras del alfabeto normal, pero es más común encontrar que se usen las letras del alfabeto griego para representar los ángulos, ¿no es cierto? Entonces, este concepto es importante y es que dos ángulos son complementarios si la suma es 90 grados. Por ejemplo, en el caso de 60 y 30 son complementarios porque la suma da 90 grados. Pero también es posible que encontremos situaciones en las que nos pregunten por el complemento de un ángulo. Entonces, la pregunta sería algo como esta. ¿Cuál es el complemento del ángulo de 50 grados? ¿Cuál es el complemento de un ángulo de 50 grados? ¿Quién me dice cuál es el complemento de un ángulo de 50 grados? Exactamente, Ana, Juliana, muy bien. Es 40 grados, porque simplemente la suma de 50 y 40 da 90 grados. Eso es el complemento. Son dos ángulos que sumados dan 90 grados. No, digamos que no tiene más que decir, facilito. Dos ángulos son suplementarios si las sumas son 180 grados. Por ejemplo, aquí tenemos dos ángulos que son 135 y 45 grados. Si yo sumo esos dos ángulos me da 180 grados. ¿Sí? Y aquí están dibujados de tal manera que uno está junto del otro, ¿no es cierto? Ahora, cuando tenemos
ángulos que comparten un mismo lado, ¿sí? Cuando tenemos ángulos que comparten un mismo lado y que tienen un vértice en común, se llaman ángulos consecutivos, como aparecen acá el término consecutivos. Es que tienen un mismo vértice y comparten un mismo lado. Por ejemplo, estos dos ángulos de 60 y 30 son consecutivos. El lado en común es este que les voy a señalar acá. Es este ladito de acá. Ese es el lado en común. Y bueno, y el vértice que tienen en común, pues es el que les voy a dibujar acá como en rojito. Lo mismo, estos dos son consecutivos. Este vértice es común y este que tenemos acá es el lado que comparten ellos dos, o el lado común, ¿no es cierto? Entonces, esos son dos ángulos consecutivos cuando tienen un lado en común y un vértice en común, ¿no es cierto? Cuando tenemos dos rectas que se cortan, en este caso se cortan en este punto, se forman cuatro ángulos. Siempre se van a formar cuatro ángulos. Los ángulos que están opuestos, acá, opuestos, uno al lado de otro, se denominan opuestos por el vértice y esos ángulos son iguales. Entonces lo que vamos a decir es que el ángulo 1 es igual al ángulo 4 por ser opuestos por el vértice. Y aquí lo mismo pasa con el ángulo 2 y 3. El ángulo 2, si miren cómo se escribe ángulo, aquí lo escriben así, pero también se puede escribir como yo lo estoy haciendo, poniéndose simbolito y poniéndole un arquito también. Se pueden representar de estas dos maneras el ángulo. Entonces aquí el ángulo 2 y el ángulo 3 también son iguales por ser opuestos por el vértice. Esto denominan ángulos opuestos por el vértice. Este ángulo con este ángulo son opuestos por el vértice entre ellos dos y además son exactamente iguales. Ahora, ¿qué se denominan ángulos adyacentes? Entonces ya sabemos que son opuestos por el vértice, que son consecutivos y vamos a ver ahora qué son ángulos adyacentes. Entonces vamos a ver que dos ángulos son adyacentes si son consecutivos, ¿no es cierto? Y además son suplementarios. Si son consecutivos y además son suplementarios. Recuerden que suplementarios quiere decir que la suma da 180 grados. Por ejemplo, estos dos ángulos que están aquí arriba son adyacentes, ¿no es cierto? Porque además de ser son consecutivos, son suplementarios, entonces son adyacentes. Entonces, aquí dicen también que los lados no comunes están en la misma recta. Efectivamente, los lados no comunes aquí son este y este están en la misma recta. O yo lo diría de una manera más sencilla, dos ángulos son adyacentes si son consecutivos y además suman 180 grados y ya, sí o no, esa es otra forma de entenderlo. Bueno, entonces, bueno, vamos a ver algunos conceptos relacionados con líneas rectas, pero eso sí los vamos a ver más bien acá, porque yo quiero extenderme un poquito más en la línea recta. ¿Por qué? Porque resulta que los conceptos de línea recta son muy importantes para el examen y nos van a servir bastante, ¿no es cierto? Vamos a necesitar muchos de estos conceptos y van a ver que es bastante fácil entender lo que tenemos que saber sobre la línea recta. Entonces yo lo que voy a hacer es dibujar pues un plano cartesiano, ¿no es cierto? Aquí tenemos un plano, recuerden, eje X y eje Y. Y voy a dibujar una línea recta, pues cualquiera, ¿no es cierto? Aquí tenemos una línea recta que tiene, podríamos representar dos punticos en esa línea recta, ¿no es cierto? Entonces digamos aquí un punto de coordenadas x1, y1 y por aquí habría otro puntico de coordenadas x2, y2, ¿sí? Bueno, entonces yo voy a extender más bien esta línea que tenemos aquí abajo porque lo voy a necesitar ahora, que esté más larguita, ¿sí? La voy a extender simplemente.
Bueno, entonces, lo primero que vamos a entender es el concepto de pendiente en una línea recta. Entonces, la pendiente de una línea recta es el grado de inclinación de la línea recta. La pendiente de una línea recta es el grado de inclinación de la línea recta, ¿sí? Entonces, yo voy a medir el ángulo que forma la línea recta con el eje X y a ese ángulo lo voy a llamar simplemente alfa, alfa. Entonces, por definición, la pendiente de una línea recta que se representa con la letra M, la pendiente se representa con la letra M, va a ser igual a la tangente del ángulo alfa, a la tangente del ángulo alfa. Recuerden que la tangente, que se escribe como tan, es una, perdón, es una función trigonométrica. Y las funciones trigonométricas salen de los triángulos rectángulos. Entonces vamos a recordar de dónde salen las funciones trigonométricas. Entonces yo voy a dibujar un triángulo acá que va a ser un triángulo rectángulo. Recuerden que los triángulos rectángulos son triángulos que tienen un ángulo igual a 90 grados, ¿sí? Y aquí tenemos un ángulo que es el que yo voy a llamar el ángulo alfa. Se puede llamar de cualquier manera. Entonces recuerden que los dos lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. El ángulo o el lado más bien que está junto al ángulo se llama el cateto adyacente. Yo voy a poner CA, pero entiendan que es cateto adyacente. La palabra adyacente quiere decir estar al lado de. Y aquí va a estar el cateto opuesto porque está opuesto al ángulo alfa. Y aquí el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados va a ser la hipotenusa, ¿no es cierto? Yo la voy a llamar de hipotenusa. Entonces, recordemos la definición de las funciones trigonométricas. Recuerden que se define el seno de alfa como la división de dos lados. ¿Cuáles son? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Estos son simplemente definiciones, ¿no es cierto? El coseno de alfa es la división de otros dos lados, que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Estos simplemente son definiciones. Y recuerden que la tangente del ángulo alfa va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, vamos a hacer lo siguiente en este dibujito. En este dibujito que tenemos acá, entonces lo que vamos a hacer es un triangulito. De tal manera que aquí hay una línea horizontal que parte desde este punto y aquí hay una línea vertical que parte desde este punto. Y el ángulo que se forma aquí es un ángulo recto o un ángulo de 90 grados. Entonces, por geometría, aunque en este momento no voy a explicar por qué, el ángulo que se forma acá, y ahorita vamos a ver por qué, les voy a mostrar ahorita de dónde sale esto. El ángulo que se forma acá es igual al ángulo alfa. Eso lo vamos a ver ahorita porque este ángulo de acá también es igual al ángulo alfa. Entonces, a esta distancia que hay acá, a ver cómo hago yo aquí. No me acuerdo dónde está el borrador. Creo que es uno de estos. Vamos a ver. No, no era ese. Bueno, no importa. Al lado que tenemos acá, lo voy a llamar, este ladito de acá, yo lo voy a llamar delta de X. Y a este ladito que tenemos acá, yo lo voy a llamar delta de Y. Entonces, delta de Y es el cateto opuesto y delta de X es el cateto adyacente. Si ustedes ven, este punto me dice que la coordenada, la distancia de acá a acá es X1, ¿no es cierto? La distancia de acá a acá, por ser esta coordenada X2, Y2, es X2. Y uno puede ver claramente que el valor de delta de X es igual a X2 menos X1, ¿no es cierto? Es la resta de X2 menos X1. Si a toda esta distancia le resta uno esta distancia acá, le da uno delta de X. Y uno puede ver claramente que esta distancia hasta acá es Y1, que esta distancia hasta acá, mírenla, es Y2
Y que esta longitud que tenemos acá, que es delta de y, es y2 menos y1. Entonces, es claro que la pendiente, recuerden que nosotros dijimos que la pendiente era igual a la tangente del ángulo alfa. Y la tangente es el cateto opuesto de este ángulo, es decir, delta de y sobre el cateto adyacente de este ángulo, es decir, delta de x. Entonces vamos a recordar, no se nos vaya a olvidar, que la forma en que vamos a definir la pendiente de una línea recta es delta de y sobre delta de x. Esta va a ser la pendiente de una línea recta, ¿sí? ¿Qué es la pendiente? Es la medida del grado de inclinación que está inclinada hasta una línea recta, ¿sí? Y que además la pendiente de una línea recta es igual. Recuerden que delta y es y2 menos y1 y delta de x es x2 menos x1. Y esta sería también otra forma de representar la pendiente de una línea recta. Entonces, aquí hay algo muy interesante y es que primero, a partir de esta definición, nosotros podríamos determinar, por ejemplo, cuánto vale la pendiente de una línea recta horizontal. Respóndanme, por favor, y yo miro en el chat a ver, o si me responden pues el micrófono también sería genial. ¿Cuánto vale la pendiente de una línea recta horizontal? A ver, quiero ver respuestas. La pendiente de una línea recta horizontal, ¿cuánto vale? Juan Sebastián, 0. Exacto, esa es la respuesta, sí. Jacobo, no depende de las coordenadas. Realmente en todos los casos vale 0. O sea, y no depende de las coordenadas. Cualquier línea recta horizontal, yo voy a dibujar una por acá, una línea recta horizontal. Por Dios, qué línea recta tan torcida. Entonces dibujemos una línea recta por acá. Esta línea recta amarillita que yo dije acá tiene pendiente igual a 0. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver que en esta línea recta el valor de delta de y es 0, porque a medida que yo voy haciendo menos inclinada una línea recta, el valor de delta y se me va chiquitando, se me va chiquitando, se va chiquitando hasta que se hace 0. Entonces, cuando usted calcula la pendiente, sería delta y que vale 0 sobre el valor de delta x y 0 sobre delta x darle 0. Entonces, cualquier línea recta horizontal tiene pendiente igual a 0. Bueno, y ahora a ver cómo nos va con esta otra pregunta. ¿Cuánto vale la pendiente? Bueno, aquí me quedó más torcido porque me olvidó coger esta. ¿Cuánto vale la pendiente de una línea recta vertical, como la que yo acabé de dibujar en este momento, la rojita? ¿Quién me dice? A ver, ¿cuánto vale la pendiente de una línea recta vertical? Daniela nos dice que 0. No vale 0. No, no es 0. ¿Cuánto vale? Juliana nos dice que 90. No, Juliana no vale 90. Eddie nos dice que 1. No vale 1, Eddie. Jacobo nos dice 90. No. No, a ver, ¿quién nos va a responder, pues, cuánto vale la pendiente de una línea recta vertical? Hasta ahora nadie ha acertado. ¿Quién va a ser el que nos va a contestar correctamente esta pregunta? ¿Cuánto vale la pendiente de una línea recta vertical? Eso, Juan Manuel, infinito. No tienes que poner signo de interrogación. Esa es la respuesta. Decir lo que dice Eddie, no tiene, también es correcto, porque infinito no es un número. O sea, Eddie, hasta te valgo también tu respuesta, porque también podría considerarla como bien, ¿no es cierto? Claro, el valor de la pendiente de una línea recta vertical es infinita, ¿sí? Y vamos a ver por qué es infinita. En el caso de la línea recta vertical, ¿no es cierto? En el caso de la línea recta vertical,
El valor de la pendiente va a ser igual a el delta Y, que es un número sobre el delta X. Aquí el delta X se va haciendo cada vez más pequeño a medida que la línea recta va aumentando su pendiente hasta que se hace cero, ¿sí? Si usted coge una calculadora y divide un número por cero, le va a salir error matemático, o que no se puede, o que no está definido. Es más, si usted coge una calculadora y divide un número normal entre un número muy cercano a cero, el resultado le va a dar muy grande. Y en la medida en que usted se vaya acercando a cero, ese resultado se hace infinito, ¿sí? Te sucede que la pendiente de una línea recta va aumentando a medida que se va inclinando hasta que se hace infinita cuando la línea recta es vertical. Entonces, cuando la línea recta es vertical, la pendiente es infinita. Cuando la línea recta es horizontal, la pendiente vale cero. Entonces, miren, cuando la línea recta está orientada de la manera en que está esta línea que se ve como cafecita, esta donde hicimos el dibujo, aquí cuando la línea recta está orientada de tal manera que va subiendo a medida que yo me mueva a la derecha, va subiendo. Aquí la pendiente, la voy a poner con rojito, aquí la pendiente es mayor que cero o positiva. Aquí la pendiente es mayor que cero o positiva. Si la línea recta está creciendo, ¿no es cierto? Si está subiendo, si va para arriba, digámoslo así. En cambio, si nosotros tenemos una línea recta en la que, como la que voy a dibujar acá, verde, voy a dibujar esta verdecita por acá, esta verde por acá, verde clarita. Entonces, con la verde clarita sucede que la pendiente va en descenso, va para abajo, ¿no es cierto? A medida que yo me mueva a la derecha, estoy descendiendo. En este caso, la pendiente es menor que cero o negativa. Pilas porque esto va a ser importante para algunas preguntas. No se les vaya a olvidar estas claves, ¿no es cierto? Entonces ya sabemos. Recuerden que el examen es muy conceptual, por eso yo estoy haciendo mucho énfasis en los conceptos, porque muchas de las preguntas van a poner a prueba estos conocimientos. Entonces ya sabemos qué es la pendiente, sabemos que una línea recta horizontal tiene pendiente cero, una línea recta vertical tiene pendiente infinita